Si tomas café cada mañana después de los 60, presta atención, porque hay un error silencioso que millones de personas cometen todos los días y podría estar debilitando sus músculos sin que lo sepan. No es el café, es el café vacío. Cuando se toma así, justo en la ventana metabólica más importante de la mañana, tu cuerpo pierde una oportunidad clave para proteger su masa muscular. Con el tiempo, empiezas a notarlo. Subir escaleras cuesta más, las piernas se sienten más débiles y el cansancio aparece antes del mediodía. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos voy a mostrarte cómo transformar tu café diario en un aliado para proteger tus músculos usando una combinación simple de ingredientes respaldados por la ciencia. No se trata de modas, no se trata de suplementos milagro, se trata de entender cómo funciona tu cuerpo después de los 60 y aprender a usarlo a tu favor. Llevo más de 20 años atendiendo a adultos mayores y en mi consulta veo la misma historia repetirse una y otra vez. Pero hubo un caso reciente que me marcó profundamente. Te lo voy a contar porque es muy probable que te identifiques. Hace 3 meses llegó a mi consultorio una paciente de 68 años llamada Doña Elena. Entró caminando despacio con pasos inseguros como quien tiene miedo de caerse en cualquier momento. Se sentó frente a mí, suspiró profundamente y me dijo algo que nunca olvidaré. Doctor, me siento inútil. Me contó que el día anterior fue al supermercado. Compró lo básico, leche, huevos, algo de fruta, nada pesado. Pero cuando llegó a su coche no pudo levantar las bolsas. Sus brazos simplemente no respondieron. Tuvo que pedir ayuda a un desconocido y luego me dijo con la voz quebrada: Doctor, tengo miedo. No quiero convertirme en una carga para mis hijos. No quiero que me cuiden como a una niña. Ese miedo, esa sensación de perder fuerza, dignidad e independencia es mucho más común de lo que imaginas. Doña Elena ya había intentado de todo. Había tomado multivitamínicos costosos que vio en televisión. Había intentado comer sano, lo que para ella significaba vivir prácticamente a base de ensaladas. Un error muy común después de los 60. Incluso probó rutinas de ejercicio que solo lograban dejarla adolorida durante días. Y aún así seguía perdiendo fuerza. Entonces hice algo distinto. No le pregunté por su colesterol ni por su presión arterial. Le hice una pregunta mucho más importante. Doña Elena, ¿qué es lo primero que usted hace cada mañana al abrir los ojos? Ella respondió sin dudar: voy a la cocina y me tomo mi café. Es mi momento sagrado. Cuando sonreí y le dije algo que la sorprendió, supe que había encontrado un camino. Perfecto, no vamos a quitarle el café, vamos a usarlo a su favor. Le diseñé un protocolo sencillo basado en 8 ingredientes específicos para añadir a ese café. Son ingredientes naturales, pero con efectos comprobados sobre el músculo, la energía y el metabolismo. 3 meses después, el cambio fue evidente. Hoy doña Elena camina casi 5 kilómetros al día, carga sus propias bolsas del mercado, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que recuperó su seguridad, su dignidad y su independencia. Ahora quiero que entiendas por qué esto funcionó. No quiero que me creas a ciegas. Quiero que comprendas qué está pasando en tu cuerpo. Doña Elena sufría de una condición muy común, pero poco explicada, llamada sarcopenia. Es una palabra que toda persona mayor de 50 años debería conocer. Sarcopenia significa literalmente pérdida de músculo. Y aquí viene un dato clave que casi nadie explica. Después de los 30 años, el cuerpo entra de forma natural en un estado de pérdida muscular. Cada década se pierde entre un 3 y un 5% de masa muscular. Haz la cuenta conmigo. A los 40 ya hay pérdida, a los 50 se acelera y al llegar a los 60 muchas personas han perdido entre el 15 y el 20% de su fuerza total. Y no, esto no tiene que ver con estética. No me interesa si te ves bien frente al espejo. Me preocupa algo mucho más serio. La sarcopenia es peligrosa porque aumenta el riesgo de caídas, fracturas y pérdida de independencia
independencia. Es silenciosa, avanza sin avisar y cuando finalmente se manifiesta, muchas veces ya ha hecho demasiado daño. Por eso este tema es tan importante. Tus músculos cumplen una función esencial en tu vida diaria. Actúan como el sistema que amortigua tu cuerpo, protegen los huesos, mantienen el equilibrio y permiten que te muevas con estabilidad. Cuando los músculos de las piernas comienzan a debilitarse, el equilibrio se deteriora y una caída después de los 65 años, muchas veces acompañada de una fractura de cadera, puede convertirse en el inicio de la pérdida de independencia. Pero eso no es lo único que ocurre. El músculo también es el tejido más activo del metabolismo. Funciona como un verdadero horno interno que quema calorías incluso cuando el cuerpo está en reposo. Cuando la masa muscular disminuye, el metabolismo se vuelve más lento. Entonces, el cuerpo empieza a acumular grasa con mayor facilidad. Aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y de enfermedades cardiovasculares. Y aparece algo que muchas personas aceptan como normal, pero que no debería serlo. Una sensación constante de debilidad. Abrir un frasco, cargar una bolsa o realizar tareas simples comienza a sentirse más difícil. Ahora quiero que escuches con atención porque esta es la parte más importante. Esto no es inevitable. La ciencia moderna ha demostrado que el músculo es un tejido adaptable. Incluso a los 70, 80 o más años, el cuerpo todavía puede generar nuevo músculo, todavía puede fortalecerse y sí, es posible recuperarse. El verdadero desafío es otro. Con el paso de los años aparece un fenómeno llamado resistencia anabólica. Dicho de forma simple, el cuerpo se vuelve más exigente. Cuando eres joven, el músculo responde fácilmente a casi cualquier alimento, pero cuando envejecemos, el organismo necesita nutrientes específicos en el momento adecuado y en la combinación correcta para volver a construir músculo. Aquí es donde entra tu café de la mañana. El café puede convertirse en el vehículo ideal porque es un hábito diario que casi nunca se olvida y forma parte de la rutina de millones de personas. Si logramos enriquecer ese café con los nutrientes adecuados para ayudar a superar la resistencia anabólica, podemos preparar el metabolismo antes de que el día realmente comience. Por eso hoy voy a presentarte 8 ingredientes clave en una cuenta regresiva, desde el menos potente hasta el más importante. Te recomiendo prestar mucha atención porque el ingrediente número 3 y el número 1 son especialmente importantes. ¿Listos? Vamos a comenzar a reconstruir ese cuerpo. Ingrediente número 8, la canela. Probablemente ya la tienes en casa y es posible que la estés subestimando. No hablo de usarla solo por su sabor. La canela tiene un efecto directo sobre la insulina, una hormona fundamental para el control de la glucosa en sangre y para el metabolismo muscular. Cuando la insulina funciona mejor, el cuerpo utiliza los nutrientes de manera más eficiente y en las personas mayores esto puede marcar una gran diferencia. Cuando se usa en la cantidad adecuada, la canela puede actuar de forma interesante en el organismo. Ayuda a mejorar la función de la insulina. Permíteme explicarlo de forma sencilla. Tus músculos necesitan 2 cosas para mantenerse fuerte: energía y proteínas. La hormona que transporta esa energía desde la sangre hacia el interior del músculo se llama insulina. El problema es que con la edad muchas células se vuelven menos sensibles a esta señal. Es como si dejaran de escuchar con claridad. A esto se le llama resistencia a la insulina. ¿Qué ocurre entonces? La energía no entra al músculo, permanece circulando en la sangre o se convierte en grasa, especialmente en la zona abdominal. Por eso aparece el cansancio, la debilidad y esa barriga que surge incluso cuando se come poco. Aquí es donde la canela puede cumplir un papel importante. Estudios clínicos han demostrado que ciertos compuestos naturales presentes en la canela pueden mejorar la sensibilidad a la insulina, ayudando a que la energía llegue al lugar correcto, al músculo y no a la cintura. Dicho de forma simple, la canela ayuda a que tus células vuelvan a responder mejor.
¿Y qué significa esto para una persona mayor? Energía más estable durante la mañana, menos caídas bruscas de glucosa y menos episodios de cansancio repentino que obligan a sentarse o acostarse antes de lo previsto. Pero presta atención a esto, porque muchas personas cometen aquí un error importante. No toda la canela es igual. La canela más económica que suele encontrarse en el supermercado suele ser canela cassia. Esta variedad contiene niveles elevados de una sustancia llamada cumarina que en consumo diario puede dañar el hígado y no es recomendable para personas que utilizan anticoagulantes. Y lo último que queremos es perjudicar el hígado intentando mejorar los músculos. La recomendación médica es clara: busca canela de Ceilán, también conocida como canela verdadera. Es más clara, su sabor es más suave y es más segura para el uso cotidiano. La cantidad adecuada es pequeña, aproximadamente media cucharadita en el café caliente, no más. Este es solo el primer paso para preparar tu metabolismo desde la mañana. Pasamos ahora al ingrediente número 7. Y por favor, escúchame con atención. No estoy hablando de chocolate con leche ni de bebidas instantáneas llenas de azúcar. Me refiero al cacao puro, 100% cacao sin azúcar añadida, porque cuando se utiliza correctamente cumple una función importante que puede marcar una gran diferencia en tu organismo. Tal vez te estés preguntando algo muy razonable: ¿por qué un cardiólogo o un geriatra recomendaría cacao? La respuesta se resume en una palabra: flavanoles. Con el paso de los años, nuestras arterias se vuelven más rígidas, casi como si fueran tuberías antiguas. La sangre ya no circula con la misma facilidad. Cuando el flujo sanguíneo disminuye, el oxígeno y los nutrientes no llegan de forma adecuada a los músculos, y un músculo que no recibe suficiente nutrición no puede repararse ni fortalecerse correctamente. Aquí es donde el cacao desempeña un papel importante. Los flavanoles presentes en el cacao estimulan el endotelio, que es la capa interna de las arterias, para producir óxido nítrico. El óxido nítrico tiene la capacidad de relajar y dilatar las arterias, permitiendo que la sangre circule con mayor facilidad. Dicho de forma simple, el cacao ayuda a abrir el camino para que la sangre llegue mejor a las piernas y a los brazos. Más circulación significa menos fatiga, y menos fatiga significa más movimiento. Y el movimiento, a cualquier edad, es vida. Diversos estudios publicados en revistas médicas reconocidas han observado que el cacao puede mejorar la capacidad de caminar y el rendimiento físico en personas mayores con problemas de circulación. Ahora vamos a la parte práctica: cómo utilizarlo correctamente. Añade 1 o 2 cucharadas de cacao puro en polvo a tu café y presta atención a este consejo importante. El cacao puro tiene un sabor naturalmente amargo. Si necesitas endulzar, utiliza una pequeña cantidad de stevia. Evita el azúcar refinada porque el azúcar favorece procesos inflamatorios y puede reducir gran parte de los beneficios metabólicos. De esta forma, obtendrás un café con sabor parecido al mocha mientras cuidas tu corazón y tus músculos al mismo tiempo. Pasamos ahora al ingrediente número 6. Este es especialmente útil para esos días en los que te despiertas con la mente nublada y el cuerpo pesado. Hablamos del aceite de coco MCT, un combustible muy eficiente para el cerebro y el cuerpo. La mayoría de las grasas que consumimos, como el aceite de oliva, el aguacate o la carne, requieren un proceso digestivo más lento. Pero los MCT son distintos, son grasas de absorción rápida. En el organismo los MCT pueden transformarse con facilidad en cetonas. Las cetonas son una fuente de energía muy eficiente para 2 órganos fundamentales: el cerebro y los músculos. A diferencia del azúcar, que produce un aumento rápido de energía seguido de una caída brusca, los MCT proporcionan una energía más estable y sostenida durante varias horas. Y para una persona mayor, esto puede ser muy valioso. Cuando la energía es constante, es más probable que salgas a caminar, que hagas jardinería o que te mantengas activo.
Y recuerda esta regla simple que muchos médicos repiten: músculo que no se utiliza, se pierde. Ahora presta mucha atención a esto. El aceite MCT es potente. Si nunca lo has utilizado y añades una cucharada grande de golpe, es muy posible que aparezca malestar intestinal. Y eso es algo que queremos evitar. ¿Cómo empezar entonces? De forma gradual. Comienza con una cucharadita pequeña, aproximadamente 5 mililitros en tu café. Observa cómo responde tu organismo. Después de una semana, si todo marcha bien, puedes aumentar a una cucharada sopera. Además, aporta al café una textura cremosa muy agradable. Si tienes niveles muy elevados de colesterol LDL o alguna condición médica específica, es recomendable consultar previamente con tu médico. Pasamos ahora al ingrediente número 5, la base estructural de todo este protocolo: leche o una bebida rica en proteína. Parece algo muy simple, pero aquí aparece uno de los errores más frecuentes, especialmente en nuestra cultura. Muchas personas toman café con pan. El café es básicamente agua. El pan aporta principalmente carbohidratos y proteína casi ninguna. Y sin proteína no se puede construir músculo. La leche aporta dos elementos fundamentales para la salud después de los 60 años: proteína y calcio. No se puede hablar de músculo sin hablar también de hueso. Ambos sistemas están conectados. Si los huesos se vuelven frágiles, como ocurre en la osteoporosis, el músculo pierde una base firme donde apoyarse. Ahora bien, sé lo que muchos están pensando: doctor, la leche me cae mal. Es cierto que la intolerancia a la lactosa aumenta con la edad, pero eso no significa que debas eliminar este grupo nutricional tan importante. Hoy existen alternativas seguras: leche deslactosada, bebida de soya, bebida de almendras o bebida de avena. Si eliges estas últimas, revisa siempre la etiqueta. Busca al menos 5 a 8 gramos de proteína por porción. Si no alcanza esa cantidad, en la práctica es solo agua costosa. Añade al menos un cuarto de taza a tu café. Con eso ya estás aportando proteína y calcio esenciales. Esta es la base sobre la que construiremos con los ingredientes que realmente marcan una diferencia importante. Y ahora entramos en una parte clave. Ingrediente número 4, colágeno hidrolizado. Muchas personas dejan de moverse no porque carezcan de músculo, sino porque sienten dolor en el cuerpo. Y cuando aparece el dolor, el cuerpo se detiene. Aquí es donde el colágeno comienza a desempeñar un papel relevante. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano. En términos simples, funciona como el pegamento que mantiene unidos los tejidos. El problema es el siguiente: a partir de los 60 años, el organismo pierde gran parte de su capacidad para producir colágeno de forma natural. Menos colágeno significa menos lubricación articular. Las articulaciones comienzan a rozar entre sí. Aparecen dolor, rigidez e incomodidad al moverse. Y cuando duele, te mueves menos. Y cuando te mueves menos, la masa muscular disminuye. Aquí aparece una noticia alentadora respaldada por investigación científica. Estudios recientes han mostrado que el consumo diario de colágeno hidrolizado durante al menos 12 semanas puede reducir de forma significativa el dolor articular. Ahora presta atención porque aquí muchas personas se equivocan. No compres colágeno en cremas ni en gomitas. Esas presentaciones contienen cantidades mínimas y no sirven para este propósito. Busca colágeno hidrolizado en polvo, también llamado péptidos de colágeno. La dosis recomendada es una medida de 10 a 15 gramos añadida a tu café. No tiene sabor fuerte, se disuelve con facilidad y con el tiempo tus rodillas y articulaciones pueden notarlo. Pasamos ahora al ingrediente número 3 y aquí entramos en una parte realmente importante. Si tuviera que elegir un solo suplemento para combatir la fragilidad en un adulto mayor, sería este: proteína de suero de leche.
¿Recuerdas que hablamos de la resistencia anabólica? Ese fenómeno en el que el cuerpo envejecido responde con más dificultad cuando se intenta construir músculo. La forma de superar esa resistencia depende en gran parte de un aminoácido muy específico llamado leucina. La leucina funciona como la señal que activa el proceso de construcción muscular. Se necesita una cantidad suficiente, alrededor de 3 gramos de leucina, para activar un mecanismo celular que le indica al organismo que es momento de sintetizar proteína muscular. El huevo es una buena fuente, la carne también, pero muy pocos alimentos concentran y entregan leucina con la rapidez y eficiencia que ofrece el suero de leche. La evidencia científica es clara. Los adultos mayores que consumen aproximadamente 20 a 30 gramos de proteína diaria puede frenar e incluso revertir parcialmente la sarcopenia. Ahora un consejo práctico para usarla en el café, porque aquí muchas personas fallan. Si mezclas la proteína directamente con café hirviendo, la proteína se coagula y aparecen grumos. El truco es sencillo: mezcla primero la proteína con sabor vainilla o neutro con un poco de agua tibia o leche hasta formar una pasta suave. Después añade el café caliente poco a poco mientras revuelves. Si usas una licuadora, la mezcla queda espumosa, muy similar a un capuchino de cafetería. Una porción completa aporta aproximadamente 20 a 25 gramos de proteína. Tómalo en el desayuno. De esta manera comienzas el día con los nutrientes necesarios para reparar tu cuerpo. Y ahora pasamos al ingrediente número 2, especialmente importante si sientes dolor y rigidez. Cúrcuma con pimienta negra, el extintor natural de la inflamación. Hoy vivimos una verdadera epidemia de algo que la medicina describe como inflamación asociada al envejecimiento. La inflamación crónica actúa como un fuego lento que poco a poco debilita los músculos, aumenta sustancias que dañan el tejido muscular y acelera la pérdida de fuerza. La cúrcuma, y en especial su componente activo llamado curcumina, es uno de los compuestos naturales con mayor actividad antiinflamatoria conocidos. Cuando la inflamación disminuye, el músculo puede volver a responder mejor. La cúrcuma tiene un efecto notable. Puede bloquear ciertas vías relacionadas con el dolor de forma comparable a algunos medicamentos, pero sin provocar irritación gástrica. Sin embargo, aquí aparece un punto clave que muchas personas desconocen. La curcumina, que es el principio activo de la cúrcuma, no se absorbe bien por sí sola. Si consumes cúrcuma sin nada más, el hígado la elimina en pocos minutos. Para que funcione correctamente necesita un activador, y ese activador es la pimienta negra. La pimienta negra contiene piperina, un compuesto que según estudios científicos puede aumentar la absorción de la curcumina hasta en un 2000%. Sí, escuchaste bien, 2000%. Por eso la cúrcuma siempre debe combinarse con pimienta negra. ¿Cómo usarla en tu café? Añade media cucharadita de cúrcuma en polvo y una pizca generosa de pimienta negra. Puede parecer extraño añadir pimienta al café, pero confía en el proceso. Cuando se combina con la canela y el cacao, el resultado es un sabor especiado y agradable. Y si además agregas el aceite de coco MCT, la absorción puede mejorar todavía más, porque la curcumina es un compuesto soluble en grasa. Y ahora llegamos al ingrediente número 1, el café negro de buena calidad. El café es una de las principales fuentes de antioxidantes en la dieta moderna. Contiene ácido clorogénico y diversos polifenoles que ayudan a proteger las células frente al envejecimiento. Además, la cafeína en dosis moderadas puede mejorar el rendimiento físico, permitiéndote caminar un poco más lejos, un poco más rápido y sentirte con mayor energía. El consumo moderado de café también se ha asociado en estudios observacionales con menor riesgo de enfermedades como Alzheimer, Parkinson y diabetes tipo 2. Pero presta atención a un detalle importante, porque aquí está el equilibrio desde el punto de vista médico. No abuses.
Consumir demasiada cafeína, más de 4 tazas al día o muy tarde por la noche, puede elevar el cortisol, que es la hormona del estrés. Y cuando el cortisol se mantiene elevado durante mucho tiempo, puede favorecer la pérdida de masa muscular. La recomendación simple y segura es consumir 2 o 3 tazas al día y evitar el café después de las 3 o 4 de la tarde para proteger la calidad del sueño. Ahora hay algo muy importante que quiero que recuerdes. No tienes que empezar con todo al mismo tiempo. No quiero que tu cocina parezca un laboratorio. Recuerda la historia de Doña Sofía. Ella no comenzó utilizando los 8 ingredientes. Empezó solamente con café, proteína de suero y canela, y solo con eso en 2 semanas ya comenzó a notar cambios. Después, poco a poco, añadió el colágeno y la cúrcuma. Tu tarea para mañana es muy sencilla. Elige solo 2 ingredientes de esta lista. Ve al supermercado, revisa las etiquetas como te expliqué y déjalas preparados esta noche junto a tu cafetera. Tu cuerpo sigue siendo algo extraordinario, incluso a los 60, 70 u 80 años. Solo necesita un pequeño apoyo y ahora ya sabes cómo ofrecérselo. Si este video te aportó valor, dale me gusta. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también lo necesitan. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir los próximos contenidos. Y cuéntame en los comentarios cuál ingrediente vas a probar primero.